Muy buenos días. Hoy conoceremos sobre la vida de los tres emperadores romanos: Vespasiano, Tito y Domiciano. A continuación, Vespasiano. En este curso a mí me tocó hablar de lo que es de la dinastía Flavia, como ya lo había expuesto mi compañera. En esta ocasión a mí me tocó hablar de lo que es Vespasiano. Dice que Tito Flavio Vespasiano, en latín Titus Flavius Vespasiano, nació el 17 de noviembre del año 9 después de Cristo y falleció el 24 de junio del año 79 después de Cristo. Fue el emperador romano desde el año 69 hasta su muerte. Gobernó bajo el nombre del emperador César Vespasiano Augusto. Fue el fundador de la dinastía Flavia, el cual gobernó el imperio romano hasta el año 96. Dice que Vespasiano descendía de una familia ordovecuester que había alcanzado el rango senatorial durante los reinados de los emperadores de la dinastía Julia Claudia. Siendo designado cónsul en 51, ganó renombre como comandante militar destacado en la invasión romana de Britania. Al mando de Legio II Augusta comandó las fuerzas romanas que hicieron frente a la primera guerra judeo-romana en el año 66, cuando se disponían a sitiar Jerusalén, la capital rebelde. El emperador Nerón se suicidó, sumiendo el imperio en un año de guerras civiles conocidos como el año de los 4 emperadores. Tras la rápida sucesión, el fallecimiento de Galba y Otón, en el ascenso al emperador Vitelo, los ejércitos de la provincia de Egipto y Judea proclamaron emperador a Vespasiano el 1 de julio de 69. En su camino hacia el trono imperial, Vespasiano se alió con el gobernador de Siria, Cayo Licinio Muciano, quien condujo a las tropas de Vespasiano contra Vitelio, mientras el propio Vespasiano tomaba el control sobre Egipto. El 20 de diciembre Vitelio fue derrotado y Vespasiano fue proclamado emperador por el Senado. Vespasiano fue elegido cónsul Seufactus por los últimos meses en el año 51, tras lo cual se retiró de la vida pública, a la que regresó en el 63, siendo nombrado gobernador de la provincia de África. Según Tácito, su gobierno ahí provocó el descrédito y la antipatía de la gente hacia él, pero Suetonio dice que fue de gran integridad y él se le tuvo en gran estima. El dictamen de este segundo se ajusta más a la realidad, ya que por lo general los cargos de gobernador eran vistos por los excónsules como perfectas oportunidades para hacer fortuna y recuperar el dinero que habían usado en sus campañas políticas. También la corrupción tan difundida que todo gobernador volvía a su provincia con los bolsillos llenos. Sin embargo, Vespasiano empleó su tiempo en el cargo para hacer amistades en vez de dinero, algo que sería mucho más valioso en los años venideros. Durante su tiempo en África del Norte se encontró en dificultades financieras y tuvo que liquidar en gran parte sus propiedades para recuperar su fortuna. Vespasiano fue declarado emperador por el Senado mientras estaba en la provincia de Egipto en diciembre de 69. La administración del imperio quedó en manos del antiguo gobernador sirio y aliados de Vespasiano, Cayo Licinio Muciano, auxiliado por el hijo del emperador Domiciano. Durante su gobierno, Muciano inició la reforma fiscal que debía restaurar los fondos del imperio tras la llegada de Roma de Vespasiano a finales de 70. Muciano presionó al emperador a fin de que recogieran tantos impuestos como le fuera posible. Vespasiano y Muciano resucitaron viejos impuestos e instituyeron otros nuevos aumentos al tributo de las provincias y vigilaron constantemente a los funcionarios del tesoro. El siguiente proverbio latino se creó probablemente durante la introducción del impuesto por la recogida recogida de orina. Debido a la austeridad de la que Vespasiano hizo gala, cambió el comportamiento de la sociedad romana en diversos sentidos, aunque para algunos de estos aspectos se evaluaba como franca tacañería, ya que realizaba pocos actos de generosidad. Otra de las acciones que impuso fue recaudar dinero, fue el reclamar para el fisco las parcelas de las penínsulas itálicas que no se habían dado en regla a los colonos, lo consiguiente de disconformidad de los
de las comunidades itálicas se reflejó en el envío de múltiples delegaciones a Vespasiano, lo que concluyó con la cancelación de esta medida. A los principios de los 70, Vespasiano todavía en Egipto, según Tácito, el viaje se retrasó a causa del mal tiempo. Sin embargo, los historiadores modernos sostienen que Vespasiano se quedó a fin de consolidar su poder en la provincia. Su reinado, él empezó con la construcción del anfiteatro Flavio, más conocido como el Coliseo, iniciando durante el reinado de Vespasiano y que veremos pronto que terminó en el reinado de su hijo Tito. Poca información nos han llegado del reinado de Vespasiano entre los años 71 y 79. Los historiadores afirman que ordenó la construcción de diversos edificios públicos. El emperador trató de reconstruir Roma, la capital del imperio, construyó el Templo de la Paz y el de Claudio deificado, erigió un colosal estatua de dios Apolo, la cual ha sido proyectada durante su reinado del emperador Nerón, al que dedicó una pared del teatro de Marcelo. Comenzó también la construcción del Coliseo. En las provincias hispanas procedió a conceder 74 el ius latín minor a todos los habitantes de Hispania, que permitió la creación de numerosos municipios a lo largo del último del cuarto siglo. Su muerte, Vespasiano acostumbraba a pasar los calores del verano en una villa cerca de las termas de Cotilia, en Campania, cerca de Reiti, y ahí el 23 de junio de 79 falleció con 69 años, víctima de una inflamación intestinal que le produjo una diarrea aguda, según Suetonio. Durante el primer ataque de su enfermedad dijo: "Vea, puto Deus filum", ay, ¿qué significa? Ay, creo que Dios hizo. Fue divinizado inmediatamente por su hijo y sucesor de Tito. Entonces, es una poca información que tenemos de Vespasiano. Tito Flavio Vespasiano nació el 30 de diciembre del 39 en Roma, hijo del emperador Vespasiano. Ascendió al trono con el nombre de Tito Vespasiano Augusto. Fue el segundo emperador de la dinastía Flavia en el año 70 al 81. Provenía de una familia notables locales. Tito creció en un ambiente agradable, lujoso. Se educó en la corte imperial junto a Británico, el hijo de Claudio. Actuó como tribuno militar en Germania y Britania, y más tarde luchó a las órdenes de su padre Vespasiano en la rebelión judía en Palestina. En el 69, Vespasiano se convirtió en el emperador y Tito se quedó al mando del ejército romano en Palestina. Terminó la guerra tras ocupar y destruir Jerusalén en el 70. Para conmemorar esta victoria, su hermano, el emperador Domiciano, levantó años más tarde el Arco del Triunfo en honor a él en Roma. En el año 71 regresó a Roma, donde recibió el título de César. Fue asociado por su padre y hermano al gobierno del imperio, otorgándole en diversos cargos como el de tribuno, censor, cónsul, prefecto del pretorio en el año 73. Junto a Domiciano recibió el título de príncipe de la juventud, dado a los hijos de los emperadores desde los tiempos de Julio Claudio y Suetonio. Lo describió como príncipe y guardián del imperio, princeps quaestium tutor imperum. Al morir Vespasiano en el 79, le sucedió sin dificultad como emperador, siendo el primer emperador romano en suceder a su padre, a pesar de la mala imagen que había labrado de sus medidas impopulares y de su vida silenciosa. Él era amante de la princesa judía Berenice de Cilicia, hija de Agripa I, quien conoció en campaña en Judea. Se casó 2 ocasiones, primero con Arresina Tértula en el año 72, con la muerte de esta, por segunda ocasión con Marcia Férmula en el año 63. En estas relaciones no pudo engendrar ningún hijo. Su gobierno se caracterizó por la tranquilidad y estabilidad. Recibió del Senado el sobrenombre de Amo el Delique
generis humano, amor y dedicación del género humano. Según Suetonio, Tito, al llegar al poder, cambió su temperamento de ser cruel y tirano en su época del prefecto del pretorio, pasó a plegarse a gobernar en armonía junto al Senado, el cual en lo judicial podía observarse al derogarse la ley de maniestros, la ley de traición. De esta manera, ni un senado fue condenado a muerte en esta etapa del gobierno. En el año 80 completó y consagró el anfiteatro Flavio, más tarde llamado Coliseo, cuya construcción comenzó su padre. En el 79 entró en erupción el volcán Vesubio. Destruyó las ciudades de Pompeya y de Herculano. Y en el 80 Roma sufrió un gran incendio y una gran plaga. Por su preocupación y generosidad hacia las víctimas de estos desastres, se ganó la gratitud de la plebe. El 13 de septiembre de 81, Tito Flavio Vespasiano falleció en el territorio de los Sabinos como consecuencia de fiebre. Al morir, le sucedió su hermano Domiciano, y sucesor fue decretar y verificar sus escritos. Tanto Suetonio como Deucasio le reprochan al segundo hijo de Vespasiano no haber sido demasiado diligente a la hora de socorrer a Tito. De haber visto lo que es el emperador Vespasiano, Tito, también encontramos a quien es Tito Flavio Domiciano, que fue el último emperador de esta dinastía Flavia. Él nació en Roma el 24 de octubre del año 51, falleciendo el 18 de octubre del año 96. Comúnmente conocido como Domiciano, fue emperador del Imperio Romano desde el 14 de octubre de 81 hasta su muerte el 18 de septiembre del 96. Fue el último emperador de la dinastía Flavia, la cual reinó sobre el Imperio Romano desde el año 69 al año 96. Abarcó los reinados de su padre Vespasiano, de su hermano Tito y finalmente el suyo. Los triunfos de su hermano Tito marcaron la juventud y los inicios de su carrera, ya que aquel alcanzó considerable renombre militar durante las campañas en Germania, Judea en los años 60. Dicha situación mantuvo durante el reinado de su padre Vespasiano, coronado emperador el 21 de diciembre del 69, tras un largo año de guerras civiles conocido como el Año de los Cuatro Emperadores, al tiempo que su hermano gozó poderes semejantes a los de su padre. Él fue recompensado con honores nominales que no le implicaban responsabilidades alguna. A la muerte de su padre el 23 de junio de 79, Tito le sucedió pacíficamente, pero su corto reinado finalizó abrupta, inesperadamente, a su muerte por enfermedad, el 13 de septiembre del 81. Al día siguiente, Domiciano fue proclamado emperador por la guardia pretoriana. Su reinado, que duraría 15 años, sería el más largo desde el de Tiberio. Las fuentes clásicas le describen como un tirano cruel, paranoico, ubicándolo entre los emperadores más odiados al comparar su vileza con las de Calígula o Nerón. No obstante, la mayor parte de las afirmaciones acerca de él tienen su origen en escritores que le fueron abiertamente hostiles: Tácito, Plinio el Joven y Suetonio. Dichos hombres exageraron la crueldad del monarca al efectuar adversas comparaciones como el de los 5 buenos emperadores que le sucedieron a consecuencia de todo ello. La historiografía moderna rechaza la mayor parte de la información que contienen las obras de estos escritores al considerarse los pocos objetivos. Se le describe un autócrata despiadado pero eficiente, cuyos programas pacíficos, culturales, económicos fueron precursores del próspero del siglo II en comparación con los turbulentos crepúsculos del siglo I. Su muerte también marcó el final de la dinastía Flavia, la cual seguiría la dinastía que comenzaría con el nombramiento de Nerva. Como emperador, Domiciano puso pronto fin a la falsa fachada de democracia republicana establecido por su padre, estimulada durante el reinado de su hermano. Hizo del Senado una institución
obsoleta al concentrar en sus manos los poderes gubernamentales. En su opinión, el imperio debía ser gobernado por una monarquía divina dirigida por él, un despoto benevolente al margen de su poder político, estimando que su papel como emperador abarcaba los aspectos de la vida cotidiana de la sociedad romana. Constituyó también referente cultural, así como la autoridad moral, al embarcarse en una serie de ambiciosos proyectos económicos, militares, culturales, destinados a restablecer la gloria que experimentó el imperio durante su reinado. El emperador Augusto señaló camino hacia una nueva época de prosperidad imperial dirigida por el gobierno de los 5 buenos emperadores. Aunque no atacaran al Senado de manera expresa, los integrantes de la Cámara consideraban indigna la posición a la que había sido relegados por la política del emperador. En cuanto a los cargos públicos, no hubo casi ningún tipo de favoritismo por motivos familiares, sino que destruyeron entre sus hombres de confianza. De ese modo, rompían con la política de nepotismo practicada por Tito y Vespasiano. A la hora de asignar los oficios, valoraban por encima de toda la lealtad la maleabilidad, cualidad que encontraron más entre hombres pertenecientes al orden ecuestre, entre los senadores o familiares de los que desconfiaban o a los que los destituían si no estaban de acuerdo con la política imperial. Su autocracia se acentuó con el hecho de que él permaneció largos periodos fuera de la capital, comparables de los Tiberius o Caprio Rodas, a pesar de que el poder del Senado ya había disminuido considerablemente tras la caída del orden republicano durante su reinado de Domiciano. El poder central no parecía ni siquiera encontrarse en la capital imperial, sino en el lugar en el que se encontraba. De hecho, los miembros de la corte imperial habitaron en Alba o Circeo hasta que se completó la construcción del palacio de Flavio, emplazado en el monte Palatino. El emperador viajó por todas las provincias occidentales del imperio, permaneciendo 3 años en Germania, en Lidia, y desde las provincias combatió a los tribus que amenazaban en sus territorios. El emperador fue asesinado el 18 de septiembre del 96 a consecuencia de una conspiración palaciega urgida por un grupo de oficiales de la corte. Suetonio ofrece una detallada descripción del homicidio. Afirma que el líder de los conspiradores era chambelán imperial Partenio. Este oficial se había enemistado con el emperador a consecuencia de la ejecución de su secretario Epafrodito. Los autores materiales del crimen fueron un liberto de Partenio llamado Máximo y Esteban, mayordomo de la sobrina del emperador, Flavia Domitilia. No se ha determinado con tal certeza la participación de la Guardia Pretoriana, liderada por Norbano y Pretonio. Segundo entre ellos, se sabe que este último, la historia romana de Dio Casio, escrita casi 100 años después del delito, cita a Dominia Loginia entre las conspiradoras. No obstante, la fe y la devoción de esta mujer sintió que por su marido, incluso después de su muerte, hace su participación conjura sea muy poco probable. Dion sugiere que el asesinato fue un acto improvisado. Sin embargo, los escritos de Suetonio implican la existencia de una conspiración bien organizada en la víspera del ataque. Esteban fingió una lesión a fin de poder llevar una daga debajo de las vendas con las que se cubría la factidia herida. El día del asesinato se cerraron las puertas de los cuartos de los sirvientes imperiales. El personal del emperador se llevó la espada que ocultaba debajo de su almohada a consecuencia de una conspiración astrológica. El emperador creería que moriría a mediodía, el día señalado por el astrólogo. Preguntó a un mancebo la hora. El muchacho incluido en el complot le respondió que era más de mediodía. Aliviado, el emperador se dirigió a su escritorio donde tenía planeado firmar algunos decretos. De repente, Esteban se le aproximó. Esteban y el emperador forcejearon, tuvieron un combate hasta caer en el suelo. El resto de los conspiradores consiguieron dominarle y asentarle varias puñaladas. Solo un mes antes de que se produjera los 45 cumpleaños
Domiciano murió sin ceremonia alguna, se arrastró su cuerpo, se cremó el cadáver. Consumido el fuego, se mezclaron sus cenizas con las de su sobrina Julia, depositadas en el templo de Flavio. Suetonio atestigua la existencia de una serie de presagios que había predicho su muerte. Varios días antes, Minerva se le había aparecido en el sueño anunciándole que Júpiter le había desarmado y que ya no sería capaz de protegerle. Sabiadores de los complotados de la afición de Domiciano por los oráculos y predicciones utilizaron este carácter del emperador para el triunfo del complot que terminó con su vida. Puede considerarte ese caso como profecía autocumplidora en el cual una creencia negativa sobre el futuro conduce a lo que sucede, lo que tanto se teme. Esta es una parte de la historia de lo que es Domiciano. Esperamos que nos haya entendido, comprendido y muchas gracias.